Hola, buen día. Mi nombre es Sabrina Vilera, soy estudiante del segundo año de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. A continuación les hablaré sobre la anatomía fisiológica del páncreas y sobre la insulina, tanto su síntesis como su química. Para comenzar, algunas generalidades anatómicas sobre el páncreas. El páncreas es una glándula alargada que posee una cabeza, un cuerpo y una cola. Su cabeza y parte del cuerpo se ubican en el cuadrante superior derecho, mientras que la otra parte del cuerpo y la cola se ubican en el cuadrante superior izquierdo. Este está por detrás del estómago entre el vaso y el duodeno. Su cabeza limita y enmarca el duodeno, el cuerpo pasa por la línea media y la cola se acerca hacia el hilio del vaso. Esta es una glándula mixta, es decir, que tiene secreciones tanto exocrinas como endocrinas. Su componente exocrino está formado por los ácidos pancreáticos, que son cúmulos de células que se encargan de la síntesis y secreción de los jugos pancreáticos, es decir, enzimas que ayudan a degradar alimentos en el tubo digestivo. Por otro lado, el componente endocrino está formado por los islotes de Langerhans, que tienen 0.3 milímetros de diámetro y se ubican por todo el parenquima del páncreas, especialmente en la cola. Estos son unos cúmulos celulares que están relacionados con vasos sanguíneos que van a parar hacia la vena porta del hígado, donde se vierten las secreciones de dichas células que forman a los cúmulos. Estas células son las células beta, alfa, delta y las células PP. Las células beta son las más abundantes. Estas conforman entre el 60 y el 70% de la totalidad de las células que forman los islotes y se ubican en la región central de cada islote de Langerhans. Se encargan de la secreción de insulina y amilina. Luego tenemos a las células alfa. Estas se ubican en la periferia formando entre el 15 y el 25% de la totalidad de las células y secretan glucagón. Por otro lado están las células delta que forman entre el 5 y el 10% y se encargan de la secreción de somatostatina. Esta igualmente se ubica en la periferia de los islotes. Por otro lado están las células PP, que se encargan de la secreción de los péptidos pancreáticos, de los cuales no se conoce exactamente cuál es la función de esta hormona. Todas estas células se relacionan entre sí y permiten la comunicación intracelular. Algunas de sus secreciones tienen control sobre las demás secreciones de las otras células. Por ejemplo, la amilina inhibe la secreción de la insulina inhibe la secreción del glucagón y la somatostatina inhibe la secreción tanto de la insulina como de la amilina. Disculpen, de la insulina tanto como del glucagón. La insulina, junto con el glucagón, se encargan de ser intermediarios en el metabolismo de los hidratos de carbono, los ácidos grasos y las proteínas, mientras que la somatostatina controla las secreciones de las propias células insulares, es decir, las células beta y alfa. Luego está los polipéptidos PP, que no se conoce exactamente cuál es su función, pero se cree que estos se encargan del transporte iónico en el tubo digestivo. Ahora tenemos la insulina y sus efectos metabólicos. La insulina es una hormona anabólica que se encarga de incrementar el almacenamiento de los hidratos de carbono, los ácidos grasos y las proteínas. Por esta razón se asocia con la abundancia energética, ya que cuando se han obtenido suficientes de estos nutrientes de la alimentación, se incrementa la secreción de insulina para su almacenamiento, es decir, almacenamiento de la energía sobrante. De manera que los hidratos de carbono o la glucosa se almacenan en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. Y la porción que no puede almacenarse porque ya es demasiada, se almacena en forma de grasa en el tejido adiposo. Por otro lado, para las proteínas, lo que la insulina hace es aumentar la absorción de los aminoácidos por parte de las células para formar nuevas proteínas y a su vez inhibe la degradación de las proteínas intracelulares. Esto es en contraste con el glucagón, ya que esta hormona
se encarga de prácticamente lo opuesto. Ella lo que hace es transportar o movilizar los nutrientes desde sus sitios de almacenamiento hacia el torrente sanguíneo para su utilización. Es decir, tiene una función catabólica y ambas hormonas trabajan conjuntamente, recíprocamente, para el metabolismo de dichos nutrientes. Por otro lado, tenemos a la química de la insulina. La insulina es una proteína pequeña. Está formada por dos cadenas de aminoácidos que se encuentran unidos por enlaces disulfuros que, de ser rotos, se pierde entonces la función insulínica que tiene esta molécula. Dicha molécula tiene un peso molecular de 5.808. Por otro lado, la síntesis de la insulina se da en las células beta del páncreas y se ocurre de la misma manera que todas las demás proteínas del organismo, es decir, por los ribosomas. Los pasos son los siguientes. Primeramente, lo que se hace es que los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso traducen el ARN mensajero proveniente de la insulina y forman una preproinsulina. Luego esta preproinsulina viaja hacia el retículo endoplasmático y allí se desdobla y forma a la proinsulina, que es una cadena, una molécula formada por tres cadenas, la A, la B y la C, siendo la C la cual une a las cadenas A y B. En total tiene un peso molecular de 9.000 o cercano a 9.000. Luego, esta proinsulina viaja hacia el aparato de Golgi. Una vez estando allí, se relaciona con endopeptidasas, que son enzimas que lo que hacen es recortar al péptido C para formar la insulina madura, que está compuesta por las cadenas A y B. Y entonces la cadena C queda aparte de estas dos y se llamaría ahora péptido C. Tanto la insulina madura como el péptido C se almacenan en un mismo gránulo secretor y son liberadas por exocitosis en cantidades equimolares. Características de la síntesis y la excreción de la insulina. La proinsulina y el péptido C carecen de una función insulínica, ya que para que la proinsulina funcione como una insulina madura, requiere que se le sea recortada su cadena de péptido C. Por otro lado, el péptido C tampoco tiene función insulínica por su propia cuenta. Es probable que tenga alguna otra función fisiológica que tenga que ver con enzimas, pero no con alguna función fisiológica. Sin embargo, cabe destacar que el péptido C es funcional en el sentido de que éste permite saber por radioinmunoanálisis a pacientes diabéticos a los que se les administra la insulina, permite saber entonces cuánta de esta insulina en su organismo ha sido producida por el páncreas y no es insulina de la que es administrada. Es como para entonces saber hasta qué punto o cuál es el grado de funcionalidad que tiene el páncreas para la secreción de insulina. Esto es porque, como les mencioné anteriormente, el péptido C se libera por exocitosis en cantidades equimolares de la insulina madura. Entonces, al analizar la cantidad de péptido C, se sabrá cuánta cantidad de insulina natural del paciente hay en su organismo y no es de la insulina que se le ha sido administrada. Por otro lado, tenemos que la semivida plasmática de la insulina es de 6 minutos, así que pasados 10 a 15 minutos ya no existe insulina en el torrente sanguíneo, por lo que la única insulina que queda disponible es la que ha sido recibida por las células efectoras en sus receptores, de los cuales les hablaré en el siguiente punto. El resto de la insulina se degrada por efecto de una enzima llamada insulinasa, que se encuentra sobre todo en el hígado, en los riñones y en los músculos. También se encuentra en la mayoría de los demás tejidos, pero principalmente en los mencionados. Activación de los receptores de las células efectoras y los efectos celulares resultantes.
Los efectos de la insulina ocurren por la unión de esta a las células efectoras, las cuales poseen en su superficie unas proteínas receptoras que poseen 4 subunidades. 2 subunidades de estas son las subunidades alfa, que se ubican en la superficie exterior de la membrana celular, y 2 subunidades beta que atraviesan la membrana celular, de manera que cuando llega la insulina a las células efectoras, esta se une primero a las subunidades alfa, y como las subunidades alfa están en contacto con las subunidades beta a través de los enlaces disulfuro, se transmite entonces la señal. Esta transmisión causa que se autofosforilen las subunidades beta. Al autofosforilarse, activan a una enzima llamada tirosina quinasa, que a su vez activa a un grupo de enzimas llamadas sustratos del receptor de insulina. Este es un grupo de enzimas que lo que hacen es aumentar la captación de glucosa. Entonces, este es el proceso de activación de los receptores. Como tal, los efectos que causa esta unión son los siguientes. Primero, a los pocos segundos de la unión, la mayoría de las células aumentan su captación de glucosa, alrededor de un 80%. Principalmente, estas son células musculares y células adiposas. Entonces, esta glucosa se fosforila inmediatamente y sirve para sustrato de todas las funciones metabólicas habituales de los hidratos de carbono. Posteriormente, se aumenta la permeabilidad de los aminoácidos, los iones potasio y los iones fosfato por las membranas celulares, de manera que esto se transporta de manera mucho más rápida hacia el interior de las células. Y luego de 10 a 15 minutos, los efectos de la insulina son un poco más lentos, pero más duraderos, y cambia la actividad de muchas enzimas metabólicas intracelulares. Posteriormente, pasadas algunas horas e incluso días, la insulina sigue teniendo efectos en las células efectoras, lo que causa que cambie la velocidad de traducción del ARN mensajero dentro de los ribosomas para la síntesis de nuevas proteínas. Y un efecto más tardío que tienen estas uniones es que varía la velocidad de transcripción del ADN en los núcleos celulares. Muchas gracias por su atención.